y en esta ocasión vamos a tratar de concluir el capítulo 10 de este texto, donde vamos a abordar la predicación de Pedro y donde vamos a observar de que esta predicación de Pedro debería ser también la predicación que todos nosotros debemos tener. Una predicación centrada en la vida, en la obra de Jesucristo, y que lleva a cabo un proceso de reconciliación, de paz. Pero para entrar en el pasaje, vamos a recordar un poquito algunas cosas con respecto a este viaje de Pedro, de Jope a Cesarea, etc. Y así considerar algunas cosas de contexto. Si ustedes observan el versículo 30, Cornelio, al hablar con Pedro acerca de todo lo que ha sucedido, él comenta que han pasado 4 días de varios acontecimientos importantes en la vida de Pedro, de él, hasta que llegaron a este momento. Él va a comentar, en primer lugar, que el primer día allí en Cesarea, él vio un ángel que le invitó a llevar, o a enviar más bien a mensajeros a Jope para que trajeran a Pedro, donde Dios en ese primer día le comentaba a través de este ángel de que él había recibido sus ofrendas, él había recibido sus limosnas y sus buenas obras como una ofrenda a él. Entonces Dios se presenta y envía a unos siervos a Jope para encontrarse con Pedro. En el día 2, estos siervos de Cornelio llegan a Jope cuando Pedro está experimentando este éxtasis, esta visión de los animales impuros, limpios, y donde en 3 ocasiones a Pedro se le llama, se le incita a levantarse, a matar y a comer. Sin embargo, debido a todos sus prejuicios, a sus leyes, Pedro no es capaz de obedecer. No obstante, el Espíritu Santo le habla de que hay hombres que están esperándolo ya a la puerta y que él, sin dudar, tiene que acompañarlos. Por eso, él de Jope comienza a viajar ahora a Cesarea para poder encontrarse con Cornelio junto a 6 judíos, 6 amigos de la circuncisión, más estos siervos que vienen de parte de Cornelio, y que por lo tanto, en el día 4, él se encuentra allí en la casa de Cornelio, donde Cornelio recibe a Pedro, recibe el Evangelio, es bautizado, como ustedes pueden observar aquí, recibe el Evangelio de Cristo y recibe también el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que sucede durante estos 4 días hasta este acontecimiento que ustedes acaban de leer junto conmigo, junto con Zaida. Por lo tanto, vamos a partir con una pregunta que tal vez es muy fácil para muchos de ustedes, pero que en este pasaje en particular, de manera deductiva, me gustaría a mí comentar brevemente. ¿Qué es el Evangelio? Es algo que nosotros continuamente predicamos, estamos enfatizando, enseñando, y que siempre es importante recordarlo. ¿Qué son esas buenas nuevas que transforman la vida? Si ustedes miran un poquito algunos pasajes dentro del texto que yo acabo de leer, y que luego yo voy a profundizar a través de una estructura, ustedes se pueden dar cuenta de que el Evangelio es, según Pedro, un evangelio inclusivo, donde Dios no tiene favoritismos, donde Él se ha dado cuenta a través de su visión y a través de esta idea de los gentiles, que Dios no hace diferencias de personas, sino que es un evangelio inclusivo por medio del cual todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador reciben de este precioso evangelio, creen en este precioso evangelio. Por lo tanto, una de las cosas que en este texto Pedro va a resaltar es que este evangelio es un evangelio inclusivo, pero también es un evangelio de paz, versículo 36, donde Pedro va a comentar de que Jesucristo, este hombre mensajero de Dios, vino a hacer muchas cosas a este mundo, dentro de los cuales fue predicar, según el verso 36, anunciar estas buenas nuevas, buenas noticias de paz, y que tienen relación con esta reconciliación, hombre-Dios,
y que solamente a través de Jesucristo esto es capaz de lograrse. Pero también esto es un evangelio del señorío de Jesucristo, donde Él, no solamente como un hombre, no solamente como un profeta, no solamente como un maestro, sino como Dios, es el Señor de todos. Y por esta razón es que no puede haber favoritismo, no pueden haber diferencias entre personas, gentiles, judíos y lo que sea. Él es el Señor de todo y lo que se predica a través de este evangelio es el señorío de Cristo. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, Él reina, Él gobierna, y esa es parte de este precioso evangelio que el mismo apóstol Pedro está comentándole a Cornelio. Pero también es un evangelio, observen ustedes, de poder, versículo 38, donde este poder no es un poder demoníaco, como lo comentaban los fariseos y los saduceos en el ministerio de Jesús, cuando él hacía milagros y sanaba personas, sino que es un poder del Espíritu Santo, donde él fue ungido para ser capacitado y llevar a cabo de esa forma el ministerio que él iba a desarrollar, que era liberar a muchos, según el texto bíblico, a muchos de la esclavitud satánica, iba a sanar a muchos también de enfermedades, iba a hacer el bien, dice el versículo 38. Él iba haciendo el bien por donde iba, a las aldeas que visitaba, con los leprosos, con aquellos que estaban ciegos, etcétera, etcétera. Entonces, era también, o es también, un evangelio de poder, pero también es un evangelio profético que significa, en este sentido, a la luz del versículo 43, que no es algo novedoso, no es algo de último momento, es un evangelio que se ha comunicado ya en el Antiguo Testamento y que viene a tener su cumplimiento en la persona de Jesús. Por lo tanto, Cornelio y todas las personas que están aquí esperando a Pedro, eh, ellos iban a conocer este evangelio en profundidad, iban a ser cambiados por dicho evangelio. Este precioso evangelio de inclusión, de paz, de señorío, de poder, este evangelio profético. Y lo que yo quiero en este sentido remarcar a la luz de este pasaje, esta predicación de Pedro a Cornelio y a todos los que están allí, es saber un poquito acerca de eso, de cuál es el contenido de este evangelio. ¿Qué es aquello que tú y yo debemos saber acerca del evangelio? ¿Qué es aquello que tú y yo debemos predicar acerca del evangelio? ¿Qué es aquello que tú y yo profesamos? ¿Qué es aquella buena noticia que nos ha cambiado? Que cambió la vida de Cornelio, que cambió la vida de la iglesia del primer siglo y que hoy sigue cambiando vidas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el contenido de este evangelio? Y lo primero que yo quiero subrayar a partir del pasaje que estamos leyendo, y a la luz de los versículos 37 al 39, es que este evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio de la vida y de la obra de Jesús. El evangelio es Jesús. No son normas, no son reglas, no son principios, no es psicología barata, no es filosofía, no son mitos y leyendas, no. El evangelio es Jesucristo. El evangelio es la vida de Jesús y la obra de Jesús. No solamente la muerte y resurrección, es la vida de Jesús, la obra de Jesús, es un todo. Pero que en este caso nos vamos simplemente a enfocar en este Jesús histórico, que lamentablemente en estos tiempos ha sido negada. Muchas personas no confían en que Jesús es una persona histórica, que Jesús realmente existió. Muchos piensan de que Jesús es una clase de mito, pero a la luz del testimonio de la predicación de Pedro, que ustedes están aquí en este pasaje, podemos observar de que eso es imposible, porque Pedro hábilmente frente a un Cornelio romano de otra cultura y de otra ideología, él intenta establecer este evangelio de una manera bien objetiva. Él comenta de que este evangelio que es Jesús estuvo en un contexto geográfico. Él mira en los versículos 37, explicando que cuando Jesús estuvo aquí, él recorrió toda Judea, comenzando
por Galilea, donde muchos comentaristas hacen una conexión, y es un tip para ustedes solamente, así que luego quieren revisarlo. Pero todo lo que aquí comenta Pedro en menos de 10 versículos es un resumen de todo el Evangelio de Marcos. Marcos comienza el ministerio de Jesús en Galilea a través del bautismo de Juan el Bautista, eso hacia Jesús, y desde allí él comienza a desarrollar su evangelio. Y Pedro, al relatar este evangelio de Jesucristo en esta porción de la palabra del libro de los Hechos, lleva el mismo bosquejo que su discípulo Juan Marcos, el cual probablemente muchas de las cosas que Marcos escribió en su evangelio fueron escuchadas por por apóstol Pedro. Entonces, el evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio acerca de Jesús, un Jesús histórico que está en un contexto geográfico, Judea y Galilea, donde hay un personaje histórico que es Juan el Bautista, y donde hay muchos registros bíblicos que hacen mención de este hombre, y que donde obviamente la persona de Jesús también es un personaje histórico, y donde también ocurren eventos históricos. Versículo 38, ese evento del bautismo, ese evento del ministerio público de Jesús, donde el versículo 38 hace mención de que él recorría, como ya habíamos comentado, con el poder del Espíritu Santo, sanando a todos los que estaban allí oprimidos por el diablo y haciendo bien por donde él iba. Y de lo cual los apóstoles, según el versículo 39, son testigos. Es decir, Pedro tiene la cosa bien clara. Él entiende de que el Evangelio no es una fábula, no es una historia judía simplemente sin evidencia, sin algún registro histórico. Pedro está intentando, observen ustedes, tratar de convencer acerca de quién es Jesús a través de evidencia bien clara, datos bien exactos, y donde tú y yo aprendemos, por tanto que, reitero, Evangelio no es un mito, Evangelio no es un cuento, Evangelio no es una fábula, Evangelio es un evento histórico. Ocurrió, separó el mundo antes y después de él, y que hasta nuestros días existe una religión que es el cristianismo, la más grande del mundo, y que sigue profesando la creencia y la convicción de Jesús, no como solamente un hombre histórico, sino también como un Salvador que descendió de los cielos para venir a esta tierra y de esa manera darnos vida. Por lo tanto, Evangelio es un evento histórico, pero también Evangelio resalta una batalla espiritual, donde por el poder del Espíritu Santo, como lo expresa aquí los versículos 38, él vino a liberar a todo este mundo que estaba bajo el poder de Satanás. Efesios capítulo 2 nos dice que todas las personas llegan a este mundo muertos en pecado, esclavos de sus deseos y pasiones, siendo objetos de ira por parte de Dios, porque eran gobernados por el Dios de este mundo. Pero cuando Cristo vino, Él echó fuera demonios, Él venció a Satanás en la tentación, y Él, como lo expresa en una parábola, amarró a ese hombre fuerte, y de esa manera Él comenzó a conquistar, a ganar esa batalla que tú y yo no podíamos ganar, y de la cual hoy tú y yo somos invitados a vestirnos de la armadura de Dios para no hacer una batalla con Satanás, sino mantenernos firmes en el terreno ya ganado por Cristo cuando Él vino a este mundo. Evangelio tiene que ver con una batalla espiritual, pero también Evangelio tiene que ver con una transformación social y física. Cuando Jesús estuvo aquí, muchos
para muchos sus vidas cambió. Él sanó enfermos, Él cambió personas, Él hizo el bien. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Evangelio, reitero, no es un cuento que tú cada cierto tiempo lees y recuerdas y le leas a tus hijos y no tiene ninguna injerencia en la forma en que tú vives o la manera en que tú te relacionas. No, Evangelio tiene el potencial de transformar tu sociedad. Él tiene el potencial de liberar a aquellos que viven en esclavitud, que tienen un entendimiento entenebrecido, viven en la oscuridad, porque Evangelio es una realidad, no es un mito, no es una fábula. Entonces, en primer lugar, es importante subrayar esto. Cuando hablamos de Evangelio, hablamos de la vida y obra de Jesús. Pero también cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesús, los cuales acontecimientos también son acontecimientos históricos. Nosotros creemos en que Cristo resucitó. No pensamos de que Él era un fantasma. No pensamos de que la muerte de Él fue un acto fingido. No creemos de que la resurrección debemos dejarla de lado o negarla para que el cristianismo sea más creíble. No, nosotros como cristianos estamos convencidos de que Cristo no solamente vivió, no solamente murió, Él también resucitó. Y esta muerte y esta resurrección no solamente tiene un énfasis histórico, sino que también nos presenta verdades espirituales, como por ejemplo la liberación de nuestra maldición. Todos aquellos que vienen a este mundo sin Cristo están malditos porque están bajo la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Él muriendo, siendo clavado allí en el madero, Él nos liberó, como dice Pablo en los Gálatas, de la maldición, haciéndose Él maldito por nosotros. Y es importante subrayar esto porque Pedro aquí podría haber usado cualquier otro término en el versículo 39. Sin embargo, él usa en el versículo 39 este término de que Él fue colgado en el madero. Y para un judío, estar colgado en un madero es ser maldito. Y es así. Él tomó la maldición, Él tomó tu maldición, Él tomó mi maldición y me liberó de dicha maldición. Por tanto, hoy día ya no creo en maldiciones generacionales. Ya no creo en esas cadenas de que porque mi abuelo, mi tío sufrió tal cosa, yo también lo voy a sufrir. No, yo soy libre. Yo ya no soy maldito. Yo soy bendecido por el Señor, porque Cristo me liberó de dicha maldición. Así como también estas verdades, muerte y resurrección, nos hablan de la satisfacción de Dios por el sacrificio expiatorio de su Hijo a favor de nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque según el versículo 40, versículo 41, es el mismo Dios quien resucita a Jesús como muestra de aprobación, de aceptación, de los cuales nuevamente aquí los apóstoles se presentan como testigos, testigos escogidos por Dios según el versículo 41, y que no solamente ellos lo vieron vivo, sino que, noten ustedes el versículo 41, ellos comieron y bebieron con él post-resurrección. Y eso es importante también subrayarlo, porque Pedro intenta nuevamente aquí subrayar esta idea de que la resurrección de Jesús no es una resurrección al estilo Gasparín, perdón, como si él fuera un fantasma. No, Jesús comió, Jesús bebió, Jesús estuvo allí. Y aquí, obviamente, Pedro se desliga un poco de lo que nos comenta Marcos, porque Marcos no comenta esta idea de que comió y bebió post-resurrección, sino que él aquí se apega un poco al relato de Lucas. El evangelio de Lucas es el único evangelio que nos comenta que después de la resurrección de Jesús, él comió y bebió, de los evangelios sinópticos, me refiero. Por tanto, esta resurrección de Jesús también tiene este símbolo de aceptación, de aprobación de parte de Dios el Padre por su sacrificio a favor de nosotros. Pero también esta muerte y resurrección nos muestran esta idea de un juicio venidero. Un juicio venidero por parte del Hijo, tanto de vivos
como de muertos, porque ahora es el Señor, Él es el Rey, Él está a la derecha del Padre, Él gobierna, y Él un día llamará a cuenta a todos. Por tanto, este precioso evangelio que tú y yo predicamos es un evangelio donde cada uno de los que creen en el evangelio entienden de que ya no hay maldición para ellos. Dios no está enojado contigo, Dios no te odia, la ira de Dios no está sobre ti, aun cuando se te pueda quemar la casa, aun cuando puedas tener algún problema o un evento desafortunado, aun cuando puedas perder el trabajo. No pienses, no creas, no digas, Dios está enojado conmigo. No, eso no es verdad. El Dios del Evangelio es un Dios que hoy día te bendice y que Él puede transformar todas las cosas que te suceden, incluso aquellas malas, para un bien mayor. Porque nuestro Dios no es un Dios que nos maldice. El Dios que tú y yo tenemos hoy a través de Jesucristo y en Cristo es un Dios que nos bendice con bendiciones espirituales y de todo índole. Por tanto, ese es el evangelio que nosotros creemos. Este evangelio también que nosotros creemos es un evangelio de aceptación, de reconciliación y de perdón. Nota tú el versículo 43, donde Pedro entiende de que debido a lo que Cristo ha hecho, él tiene la responsabilidad de dar testimonio de todo lo que los profetas decían y de ofrecer perdón a todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo. Entonces, nota también tú eso. Tú eres una persona perdonada. Eres una persona que ha sido perdonado. No importa cuán grave haya sido tu pecado. No importa cuán dura haya sido tu lucha. Tú puedes identificarte como una persona perdonada porque Cristo pagó todo. Tú ya no estás bajo la ira, tú ya no eres un enemigo de Dios, tú disfrutas hoy del perdón. Así que grábatelo en la cabeza, escríbelo grande, soy una persona perdonada, soy una persona amada. Deja ya de pensar siempre de forma catastrófica, pensando de que Dios está intentando fastidiarte. Ese no es el evangelio que Pedro le predicó a Cornelio, ni es el evangelio que tú y yo debemos creer. El evangelio que tú y yo debemos creer es un evangelio de bendición porque el Padre nos ama, es un evangelio de aceptación y de reconciliación porque Cristo ganó dicha reconciliación. Pero también, evidentemente, este evangelio es un evangelio de juicio. No obstante, aun cuando este evangelio promete juicio, promete un juicio venidero, tú y yo podemos enfrentar dicho juicio con confianza. ¿Sabes por qué? Porque aquel que ha de juzgar el mundo es también tu Salvador, es mi Salvador. Por tanto, con confianza podemos enfrentar todo lo que venga, porque el que ha de juzgarme dio su vida por mí en un madero. Él pagó toda mi deuda. Ya no tengo temor, solamente confianza, alegría, paz, felicidad, bienaventuranza. Porque el evangelio que tú y yo predicamos es el evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo a mi favor, a nuestro favor como iglesia. Pero también, y por último, en tercer lugar, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. La fe, aquí como en otros lugares, la venida del Espíritu Santo y el bautismo nuevamente se presentan como elementos de la conversión. Todos aquellos que escuchan el Evangelio, que entienden el Evangelio, han disfrutado y han experimentado la llenura del Espíritu, han experimentado fe, han disfrutado también de este sacramento que es el bautismo, por medio del cual ellos declaran que son hijos de Dios, donde en este pasaje el oír de estos hombres, de estos gentiles, son la muestra, son la sumisión de la fe, esa fe de niños que tú y yo necesitamos para
ser salvados, para ser llenados con este Espíritu. Y es esta fe la que ellos presentan, la que ellos manifiestan al ponerse a disposición de Pedro y estar allí atentos, escuchando el anuncio que él tenía que darles. Esta fe es la que se presenta aquí y donde el Espíritu Santo que desciende sobre otros después de ser bautizados, aquí de una manera extraña, de una manera diferente, antes de recibir este sacramento del bautismo, ellos ya son llenados por el Espíritu Santo. Lo cual nos muestra que eh, eh, Dios estaba obrando de manera soberana en estas personas. En otros acontecimientos, en los samaritanos y en otras conversiones, comúnmente el Espíritu Santo descendía en el bautismo. Pero en este pasaje, el Espíritu Santo descendió antes del bautismo. Y esto tal vez marca la idea de que Dios no está encuadrado en normas, en ritos. Él obra soberanamente. Él hace lo que él desea. Y de esa forma, Pedro no tiene excusas, ni aquellos que lo estaban allí acompañando, de bautizar a estos hombres. Dios toma la iniciativa, Dios va adelante y bautiza a través de su espíritu a estas personas. Y donde, noten ustedes nuevamente una cosa interesante, el bautismo, este sacramento, como en otras ocasiones, se manifiesta sin demora, donde, así como se manifiesta la fe, de inmediato también se presenta el sacramento, el bautismo. Por tanto, la fe que genera el Evangelio es algo que obviamente requiere de conocimiento y aceptación. Y dicho conocimiento es necesario debido a que tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que tú puedes observar aquí antes de la llenura del Espíritu Santo o del descenso del Espíritu Santo en esos gentiles. Ellos estaban escuchando el Evangelio y antes de experimentar este don del Espíritu Santo, ellos estaban siendo oidores de dicho Evangelio. Porque antes de que tú y yo podamos ser creyentes, tú y yo necesitamos conocer la verdad. Pero el conocer la verdad no es simplemente un acto intelectual. Conocer la verdad, conocer el Evangelio, disfrutar del Espíritu Santo, no es simplemente conocer teología y doctrina, tener conocimiento profundo del Evangelio. El Evangelio involucra también algo experimental, que no está esclavo a métodos o a ritos, y por ello, obviamente, deja atónitos a todos los que lo contemplan. Y eso fue lo que sucedió aquí. Las personas escucharon el Evangelio, Cornelio y todos los que estaban con él. Sin embargo, no ustedes que ellos experimentaron también el don del Espíritu Santo, sorprendiendo a todos, sorprendiendo absolutamente a todos. Pero también, y esto es importante también notarlo, de que esta fe del Evangelio que viene acompañada del don del Espíritu Santo, es más que simplemente una experiencia individual, si es que nosotros quisiéramos simplemente enfatizar eso, sino que es una experiencia en común, que te hace parte de una comunidad por medio del sacramento del bautismo. Por tanto, cuando tú recibes el Espíritu Santo, cuando tú recibes el bautismo, cuando tú recepcionas y respondes con fe al Evangelio, tú disfrutas del Espíritu Santo, de su presencia, de su llenura, de su sello, pero también disfrutas de una comunidad, porque el Evangelio no se te es entregado para vivir como un llanero solitario, sino para vivir en comunidad. Por tanto, y con esto yo voy concluyendo, solo por medio, y yo quiero ser en este caso bien enfático, solo por medio del evangelio histórico, de un evangelio real, centrado en la persona de Cristo, en la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, un evangelio inclusivo, pacífico, poderoso, profético, puede cambiar la vida de cualquier persona. Ese evangelio es el que tú y yo queremos y necesitamos. Y por lo tanto, rechazamos
todo evangelio modificado que se lee con tijeras, que se deja fuera los milagros porque no los pueden explicar, que se deja fuera lo experimental, que se deja fuera al Espíritu Santo y que solo se enfoca en el conocimiento, que se enfoca en alegorizar algunas cosas simplemente porque no se entiende. Por ello, como iglesia, hermanos, no podemos cansarnos de predicar este evangelio histórico, este evangelio inclusivo, este evangelio de paz que cambia las vidas, este evangelio cristocéntrico que habla de un Salvador poderoso y que nos muestra que tú y yo tenemos que dejar a un lado nuestros tabú, nuestros limitantes y atrevernos a salir de las cuatro paredes para alcanzar a aquellos que están perdidos. Por lo tanto, el gran llamado de este pasaje para la iglesia es: predica el evangelio fuera de estas cuatro paredes, dejando afuera, apartándote de esas cosas que hoy día te limitan. Pero también este pasaje tiene un llamado a la familia, un llamado a no permitir que solamente ustedes como familia sean oidores de este evangelio, sino que así como Cornelio, llama a tus amigos, llama a tus compañeros de trabajo, llama a los cercanos para que ellos también puedan experimentar el poder del evangelio. Tú tienes la oportunidad, así como Cornelio, de llamar a otros y construir, no sé, un grupo crece en tu casa, de poder enseñarles a otros también el evangelio. Ellos también lo necesitan y tú, como una iglesia pequeña en tu hogar, puedes ser una pieza fundamental para que muchos alcancen este precioso evangelio. Por otra parte, tú como creyentes, no dejes de asombrarte de lo que Dios puede hacer en ti y en la vida de los demás. Dios puede cambiar a cualquier persona. Y eso ya lo hemos repetido varias veces con respecto a la persona de Cornelio. Y por esa razón, no hagas distinciones eh, ridículas o distinciones que no dan al lugar. Y observa que Dios no hace diferencias. Porque lo que eh, tú y yo debemos entender es que para que las personas puedan creer, ellos necesitan escuchar el evangelio. Sin embargo, y por último, si tú que no entiendes mucho de lo que estoy diciendo, tú que eres un simpatizante, quieres experimentar esta llenura del Espíritu Santo, quieres experimentar este cambio, esta transformación que solo el evangelio te puede dar, entonces yo te invito a que no dejes de escuchar la palabra de Dios. No dejes de llamar, no dejes de buscar a alguien que te predique el evangelio. Cornelio sí lo hizo. Cornelio mandó a buscar a Pedro para que él pudiera escuchar este evangelio, porque solo el evangelio tiene el poder para librarte del aprobio del diablo. Todos sin Cristo están bajo el poder del diablo y solo el evangelio tiene el bien que tú necesitas. Solo el evangelio puede ayudarte de manera integral, no solamente preocupándose del ámbito espiritual, sino de toda tu vida. Y por esa razón es que tú no debes dejar pasar más tiempo. Si tú estás buscando de Dios, si tú necesitas del evangelio, no dejes pasar más tiempo. Recuerda que un día tú tendrás que dar cuenta por lo que haces, por lo que piensas, por lo que has hecho. Todos nosotros tendremos que un día dar cuentas. Sin embargo, solamente algunos, el juez que un día los juzgará, es su Salvador. Y si tú quieres que ese juez que un día te juzgará sea tu Salvador también, tú necesitas escuchar el Evangelio. Tú necesitas escuchar y creer en el Evangelio. Por tanto, yo te invito a que no dejes de escuchar la palabra de Dios, no dejes de llamar o de buscar que te prediquen el Evangelio. Así que noten ustedes, hermanos, cómo este precioso Evangelio es el que puede cambiar sus vidas, es el que ha cambiado ya sus vidas y es el que seguirá también cambiando a las vidas de los demás. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos.